En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado con nosotros el ex intendente de la ciudad de Río Cuarto durante 2 periodos, Juan Rubén Jure. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. No, el gusto mío. La verdad que hacía bastante tiempo que no nos juntábamos, no nos encontrábamos en un ámbito como este, así que la verdad que es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, hablábamos un poquito de eso antes de arrancar con la entrevista, que tiene que ver con su paso por la Intendencia. ¿Se extraña eso o ya es una tarea cumplida y está retirado de eso, de la Intendencia? Mira, yo tengo, en mi casa me dicen de que yo tengo como una memoria selectiva, porque en realidad no me acuerdo o me cuesta mucho más recordar los momentos difíciles que nos tocó pasar en distintas circunstancias, ¿no? Yo tengo un recuerdo, primero que por supuesto, en el que a mí me lleva a mi mejor versión en el sentido de que ser intendente no fue una casualidad porque un día pasé por la puerta del municipio, estaba la luz prendida, no había nadie y entré. Fue el trabajo de mucho tiempo, de mucha gente que me acompañó, que me ayudó, que creyó. eh, y como todas las historias se va construyendo sobre distintos tiempos, buenos, malos, con alegrías, también con momentos de enojo, de frustración también. Hoy ya con un poco más de tranquilidad en el análisis, porque uno, bueno, la perspectiva que por ahí te da el tiempo te permite mirar las cosas con otra lejanía y con otra templanza, con otro nivel de reflexión. Pero por supuesto que para mí fue una felicidad y un honor y hasta te diría un orgullo el haber podido ser intendente de la ciudad. De toda esa memoria selectiva que usted dice, ¿cuál cree que fue el mejor momento, diríamos? ¿O qué recuerda, diríamos, como, Y como bueno, un flash, diríamos? no, para mí la tarea cotidiana. Yo digo, lo mejor que me dio a mí la posibilidad de ser intendente, primero, es conocer profundamente la ciudad. Y muchas veces esa ciudad que no se ve, que parte de nuestra gestión o ese hilo conductor que quisimos darle en todos los aspectos y en todas las áreas de la ciudad, era el visibilizar esa ciudad que no se ve, ¿no? El poder tomar contacto con la gente, con los problemas de la gente, y después, bueno, qué sé yo, logros propios de la gestión, el haber tenido la posibilidad de haber entregado más de 3.300 terrenos para que familias de la ciudad pudieran acceder con su esfuerzo, pero haber podido acceder a algo que era improbable hasta ese momento y casi una experiencia que no se repitió no solo acá, sino que en casi ningún otro lugar, un municipio que haya puesto de manifiesto una política pública de esa naturaleza, el programa de viviendas, inclusive más allá de las dificultades que tuvimos y que las tuvimos, la verdad, como en muchas áreas donde hemos tenido dificultades, porque también nos hemos equivocado, pero creo que ese plan de vivienda donde al final terminaron siendo más de 520 y pico, me parece, inclusive con algunas que hicimos con la provincia, donde nosotros poníamos los terrenos y la provincia ponía la construcción de la vivienda. En aquel momento era muy cuestionado porque yo en algún punto había dicho que íbamos a hacer 2.000 viviendas. Y bueno, yo digo, yo no lo viví como una frustración a esto. ¿Por qué? Porque primero no hay registro tampoco de un plan municipal de estas características, pero por el otro lado, yo digo, fue un exceso de optimismo en todo caso. El error fue, yo estaba convencido de que íbamos a poder hacer el plan de 2.000 viviendas. Pero bueno,
Y después, qué sé yo, el haber puesto en marcha lo que fue el plan de jornada extendida, que para mí fue muy importante. Las políticas sociales que muchas veces no son las que toman una mayor visibilización en la sociedad, pero que yo creo son las más profundas y las más transformadoras. En ese sentido, la verdad creo que hicimos realmente una tarea que fue muy importante, ¿no? Fundamentalmente con lo que fue el programa de jornada extendida, donde había un muy buen nivel suplementario, para decirlo de alguna manera, en términos educativos, donde los chicos de menos posibilidades tenían acceso primero a gran parte del tiempo a estar haciendo deporte, estar estudiando, estar haciendo actividades culturales o artísticas, y creo que fue un programa que con el correr del tiempo también se va valorando, porque por ahí le parece que las cosas están porque están o se hacen porque están, y en realidad no, había toda una decisión para avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Cree que es más difícil el tiempo que le tocó a usted que el presente para gobernar? Porque, digo, el intendente siempre es la primera puerta que se golpea, sea quien sea. Uh-huh. Mira, la verdad que no estoy en condiciones, digamos, de hacer un juicio demasiado certero respecto a eso. Yo puedo hablar, sí, con total conocimiento del tiempo que me tocó a mí. Nos tocaron tiempos difíciles, algunos tiempos que tenían que ver con las crisis que se generaron en el país, pero independientemente de eso, nosotros tuvimos tiempos políticos muy difíciles, donde un gobierno nacional que por supuesto no nos ayudaba, y un gobierno provincial en un tiempo que no solo no nos ayudaba, que yo digo, si no nos hubieran ayudado solamente, casi que firmo con las dos manos, sino que, bueno, hubo una fuerte presión y casi te diría un acoso hacia el gobierno municipal de aquel momento. No nos enviaban ni los recursos que eran nuestros. Pero bueno, es parte de un pasado que ya ha quedado atrás. Este sí es un tiempo difícil también, fundamentalmente desde lo económico, ¿no? ¿Le ganó a Minardi o a De la Sota en ese momento en la reelección? No, yo le gané al candidato a intendente, que fue Miguel Minardi, que un médico muy prestigioso de la ciudad, una muy buena persona que tengo el gusto de no solamente conocer, sino de haberlo tratado y de tener algún nivel de cercanía, pero bueno, me tocó ganarle en aquella oportunidad de que le ganáramos a Minardi, que era el candidato. Después, bueno, todos saben cuál fue el papel que cumplió De la Sota en aquella campaña electoral, ¿no? Él pedía el voto para él. Cómo trabajó, cómo caminó, y bueno, era el candidato de su partido. Desde mi punto de vista me parece que demasiado excesivo. Él había ganado la elección en la ciudad de Río Cuarto como candidato a gobernador, creo que 6 meses antes, casi con el 70% de los votos. Y bueno, supongo que él en sus cálculos debe haber pensado que con su participación en la campaña nos iba a ganar. Bueno, no fue así. 8 años de gestión es mucho tiempo. ¿Cuál fue el momento más duro que le tocó vivir y cuál el de mayor satisfacción? Mira, el momento más duro me parece que fue la relación, sobre todo los primeros 4 años, con lo que era en aquel momento GAMSUR y fundamentalmente con el gremio, que en aquel tiempo era un gremio muy fuerte, muy combativo, desde mi punto de vista excesivamente extralimitado en sus aspiraciones y en los condicionamientos que pretendía poner en aquel momento. Fue una relación muy difícil. Y después momentos de satisfacción muchos, por ahí son los más simples para mí, qué sé yo. El reconocimiento de la gente. Yo la verdad que me quedo con eso. Nosotros teníamos una lógica donde
que era prácticamente, no digo una prohibición, pero sí era una bajada de línea de que nosotros no pusiéramos una sola plaqueta en ninguna obra, porque la obra es de los riocuartenses, la gente, y después no importa quién era el intendente. Creo que algunas de las que hay fueron puestas por el propio gobierno provincial en algunas cuestiones que hemos hecho juntos. O porque alguna institución la hizo, pero yo creo que la satisfacción tenía que ver con eso, con el acostarme a la noche en pensar qué era lo que había que hacer y el estar en la municipalidad, para mí tiene que ver con eso, no con alguna cosa puntual, sí, qué sé yo, hicimos 80 kilómetros, por ejemplo, de agua y cloacas, una obra que atravesó prácticamente el centro de la ciudad hasta la calle Dilkenstein, que es una obra muy importante que no se ve, digamos, y que yo sé que eran trascendentes para la ciudad, los desagües, pero sí, yo lo anoto, digamos, en el haber de las cosas que hemos hecho, pero satisfacción, el cariño de mucha gente, el respeto de otra gente. Eso es lo que me quedó como lo más significativo de mi paso por la municipalidad. Y después broncas también, ¿no? Pero bueno, como soy selectivo, trato de olvidarlas. Bueno, vamos a ir a una pausa y le dejamos una pregunta para cuando regresemos y tiene que ver con cómo hizo con su familia, porque estar todo el tiempo en el foco de la atención como la máxima autoridad de la ciudad debe implicar algún dolorcito de cabeza con la familia. Después de la pausa nos responde en primera persona. Seguimos con el ex intendente, ex legislador Juan Rubén Jure. Había quedado pendiente una pregunta. La familia, ¿cómo fue la relación de la familia, la contención, me parece, de la familia durante los 8 años como intendente? Y bueno, yo te diría que esas son las cosas que por ahí o a mí, en alguna circunstancia, me hacían doler. Uno cuando está en esto ya sabe, por ahí tiene el cuero un poco más duro, no quiere decir de que no haya cosas que te molesten, que te den bronca, que te enojen, que te duelan inclusive. Y yo tuve la suerte de tener una familia que me acompañó desde siempre, y mi núcleo más íntimo, digamos, mi esposa, mis hijos, en aquel momento eran adolescentes, una etapa difícil. Siempre me acompañaron, siempre supieron quién era yo, cómo vivíamos en mi casa. Yo a ellos nunca he tenido que explicarles nada. En todo caso, sí, yo he sentido el dolor en algunas circunstancias de difamaciones públicas, inclusive que se hacían siempre con fines políticos, que es algo que nunca entendí, que nunca practiqué. Yo he cometido muchos errores, inclusive en la función pública, en las especulaciones políticas, también en mi rol de dirigente político, pero si hay algo que nunca he hecho, ha sido construir política a partir de denostar o lastimar a otro dirigente político, fuese del partido que fuese, digamos. Y sí siento que en algún tiempo eso sí se hizo conmigo, ¿no? Yo creo que no tenían demasiadas cuestiones más allá de las discusiones políticas, de criticar la gestión, y en algún tiempo se metieron con cuestiones personales mentirosas, agraviantes, dolorosas, y que yo esa parte sí la sufrí más que por mí. A mí me daba bronca en lo personal, pero sí lo sufrí sobre todo por mis hijos, ¿no? ¿Pudo hacer muchos amigos durante su trayectoria política o son más los enemigos? Y bueno, no sé, yo no siento tener enemigos, ¿no? Lo que pasa es que en una de esas otros sienten que yo sí soy enemigo. Probablemente con decisiones que he tomado he perjudicado gente. Lo que sí tengo claro que cada vez que tomé una decisión ha sido pensando siempre en el bien general. Y por ahí puedo haber afectado intereses particulares.
bueno, y tendrán el derecho de no tener una buena opinión, de no quererme y hasta de tener una muy mala imagen mía. Lo que sí yo tengo claro que siempre supe de qué lado del mostrador tenía que estar, ¿no? Recuerdo cuando tuvimos que expropiar la ex saitera, supongo que el dueño no me debe querer, o quien era el dueño no me debe querer. Eh, Cuando tuvimos que decirle que no a Monsanto y no permitirles instalarse en la ciudad de Río Cuarto, único hecho en el país, digamos, no había pasado en otro lado y teníamos en otras localidades cuáles eran las circunstancias que se generaban a partir de la instalación de Monsanto. Y bueno, seguramente eso también, o por ejemplo, cuando nosotros nos opusimos y peleamos casi, hasta llegamos, casi no, llegamos a la Corte Suprema de Justicia con el tema de la no instalación del casino. Y bueno, supongo que eso no me ha generado amigos, ¿no? 40 Yo en lo años. personal, perdón, Sí. y he tenido muchas diferencias, inclusive con algunos empresarios, con gente de distintas organizaciones. Yo en eso no tengo ninguna, he tenido peleas hasta duras, pero siempre en mi rol de intendente, nunca desde lo personal, porque yo tenía claro cuál era el rol que tenía que cumplir. Eh, pero bueno, no sé qué es lo que puede haber generado en el otro, ¿no? Más de 40 años en la política, digamos. ¿Cuál fue el Mierda, ¿qué ha pasado, tío? Y el regreso de la democracia, 42 Sí. años casi ahora Sí. se van a cumplir. ¿Cuál fue el mejor momento y si ha cambiado la política en Y esta sin década? duda el mejor momento fue ese, el de la vuelta a la democracia, donde nos convocaba, más allá de las diferencias inclusive partidarias, nos convocaba eh, un camino de luz saliendo de la peor oscuridad. Y tuvimos la suerte los argentinos de tener un líder en aquel momento, más allá de que era radical, que fue Raúl Alfonsín, que interpretó perfectamente eso y que además puso por encima de sus intereses personales el interés de nuestra sociedad, de nuestro país, sacrificando inclusive posibilidades políticas, ¿no? Se logró la consolidación de la democracia, que hoy le hablamos a un chico que tiene 20 años y parece lo más normal del mundo, por eso tampoco se la cuida tanto, ¿no? Pero en aquel momento veníamos de golpe tras golpe y Alfonsín echó las bases, además, con lo que fue el juicio a quienes violentaron la democracia y a quienes cometieron las atrocidades que cometieron, eh, lo juzgó como correspondía. Y bueno, creo que ese momento fue un momento de esperanza también, de comunidad, de la política tomaba su real dimensión, era lo que podía transformar, era una construcción colectiva. Bueno, yo creo que los mejores valores fueron los que asomaron en aquel momento. ¿Quién fue para usted el mejor intendente desde el retorno a la democracia? Juan Jure. No, yo creo que ha habido... Y que, mira, me voy a excluir yo, ¿no? Por supuesto, me voy a excluir hasta por una cuestión hasta de pudor. Y además para no ser autorreferencial, y por otro lado porque yo sería poco objetivo conmigo y también porque no me considero que fui el mejor. Pero creo que hemos tenido la suerte en Río Cuarto de tener distintos intendentes con los que hemos podido ir avanzando en diferentes sentidos. Si vos me decís, mira, Miguel Ángel Abella, a partir de su personalidad, su vocación, fue quien abrió la puerta de lo público. Fue fue un intendente que tuvo una relación directa con los vecinos y que tenía una vocación y un compromiso y una entrega, y en eso creo que fue el mejor. Tuvimos un intendente como Rins,
que fue el gran transformador, no solamente por la capacidad en materia de obras públicas, sino también de todo lo que tuvo que ver con el modificar hasta el sistema de administración, de contratación, de eficientizó la municipalidad. Me parece que fueron los dos mejores intendentes que hemos tenido, ¿no? Y después creo que, bueno, Cantero también planteó transformaciones. Yo tengo ahí alguna diferencia, inclusive coincidiendo con mucho de lo que planteaba. Creo que planteó un modelo para un escenario que no existía, ¿no? Entonces muchas de las cuestiones que desde mi modesto punto de vista estaban bien pensadas y tenían un anclaje hasta ideológico muy aceptable y hasta compartible, no había un escenario que permitía desarrollar esto, ¿no? Y después vinieron intendencias, vino la mía, que cada cual le evalúe como mejor le parezca, y después me parece que se inauguró un tiempo donde los intendentes, no es que dejaron de ser intendentes, porque además han tenido logros importantes, pero me parece que desde lo político ya pasaron a ser más dependientes del gobierno provincial y en algún punto perdimos algo de autonomía como ciudad, ¿no? Nosotros no teníamos, yo recuerdo el Toño encabezó una marcha cuando querían cerrar escuelas en un gobierno radical de la provincia y la encabezó el intendente radical. Bueno, las peleas mías con De la Sota son más que recordadas, por lo menos por mí, porque las padecí, pero nosotros nos plantábamos por el tema de la seguridad porque hacían falta elementos, patrulleros, personal, y hacíamos reclamos con todos los elementos que podíamos hacerlo desde un lugar que teníamos a partir de la confianza que nos había dado la gente. Nosotros siempre tuvimos claro que nuestra primera referencia eran nuestros propios vecinos, ¿no? Y no teníamos referencia provincial y nacional. Bueno, en los últimos tiempos, ustedes lo han visto, como creo que lo he visto yo, casi que desembarcan los gobiernos provinciales y hasta las obras, te hacen las obras sin que vos sepas dónde la van a hacer. El proyecto, la financiación, dónde va, y después vienen en las campañas y después eso genera... Mira, yo pongo siempre un ejemplo. Nosotros cobramos la coparticipación, por supuesto, a través del Banco de Córdoba, y entre tantas dificultades que tuvimos, que teníamos que rascar la olla para poder juntar los pesos, para poder pagar primero los sueldos, prioridad 1. Teníamos un desfasaje de una semana, hablamos al banco y dijimos, che, me supone que faltaban, vamos a decir cualquier número, 100 pesos, y van a ingresar durante la semana 500. O sea, tenés cobrabilidad 100% segura, adelántanos para que podamos pagar los sueldos. Nos dijeron que no. El primer mes que yo me fui de la municipalidad de Río Cuarto, al gobierno, al gobierno local le hicieron un préstamo de 100 millones de pesos, que era una barbaridad en aquel momento. Entonces digo, esas condiciones, bueno, viste, cuando vos tenés esas condiciones para gobernar, después cuando tenés que parar al gobernador y decirle, no me gusta esto, y bueno, creo que eso se ha perdido, ¿no? Jure, ¿le gustaría volver a ser intendente? Yo creo que yo hoy te diría no, digamos, es un ciclo terminado, es un tiempo pasado y lo que pude hacer, bien lo hice, lo que no nos salió, no nos salió. Tengo la tranquilidad, la absoluta tranquilidad de haber puesto todo lo que podía de mí para intentar hacer de Río Cuarto una ciudad mejor, no solamente porque tuviera una cuadra más de pavimento,
sino porque pudiéramos ser una sociedad mejor. Por eso la gran apuesta a todo lo que fueron los distintos programas de desarrollo social. Pero me parece que son otros tiempos, que hay otra gente, que tienen otra energía. Yo ya soy un hombre grande. Y a nivel local, dentro de su espacio, alguien que le guste más que otro? No, no lo voy a... Hay, por supuesto, y hay muchos que valoro mucho, pero no lo voy a decir, y menos antes, porque si no... ¿Hay Jure para rato en la política o ya está jubilado? Mira, yo hoy estoy dedicado a otra... Estoy dedicado a la actividad particular. Lo que no quiere decir de que no vaya a seguir haciendo política. La política es tan dinámica, viste, que yo no me animo he escuchado a tantos de decir, mira, me fui, me voy para siempre y a los 2 días están, o nunca voy a volver a hacer esto y después vuelven a hacer. Entonces yo trato de ser prudente. Yo te puedo responder por hoy. Hoy no estoy pensando en ninguna posibilidad de ocupar un cargo público. Estoy abocado primero porque las circunstancias así me lo indican, porque lo necesito y porque además me hace muy bien, y la verdad que estoy pasando un buen momento porque hago lo que me gusta, lo que hacía antes de ser intendente o antes de formar parte y ocupar espacios en la función pública. Así que me tiene muy entusiasmado la actividad privada. Bueno, la última pregunta que hacemos a todos los entrevistados tiene que ver un poco con eso. ¿A qué se hubiera dedicado Juan Jure si no se dedicara a lo que se dedicó? Me hubiese gustado, digamos, me hubiese gustado, tantas cosas me hubieran gustado hacer. Bueno, yo me dediqué muchos años hasta que empecé a tener un perfil público a la publicidad. Teníamos una empresa que trabajamos y trabajamos mucho, inclusive con la radio. Lo hicimos durante bastante tiempo. Después la función pública te va absorbiendo y en mi caso, cuando hago política, ese es otro limitante que tengo. Yo cuando hago política solo puedo hacer política. La cabeza, todo me consume, digamos. Cuando estoy, a mí todo lo que tiene que ver con la comunicación me gusta mucho. Durante mucho tiempo trabajé en esto, pero es un trabajo. La política es otra cosa, es parte de lo que es uno, no sé cómo explicarlo. Haría lo que estoy haciendo ahora, estamos desarrollando, como ustedes seguramente lo saben, el otro punto. Estoy trabajando en algunos proyectos particulares, ya tengo mis hijos grandes, con los que hemos conformado una empresa casi familiar, te diría, donde estamos haciendo algunos desarrollos y yo particularmente estoy trabajando también en una consultora de comunicación de un amigo que conocí, con el que trabajamos juntos hace mucho tiempo, que él está en Buenos Aires, y colaboro con ellos en todo lo que tiene que ver con una mirada alejada de la política, porque ellos son consultores políticos. Bueno, esa es parte de una de las condiciones. Colaboro con ellos, no es una cuestión fija y permanente, pero también, bueno, y en eso estoy. Así que sí, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.